Antes del tiempo, antes de la materia, antes de que el universo respirara por primera vez, existía solo Él. El Creador. Eterno. Inmutable. Sin principio y sin final. No había relojes, no había espacio, no había forma. Solo una presencia absoluta, viva, consciente y perfecta. No nació, no fue hecho. Él simplemente es. Y en ese estado de plenitud total, decidió crear. No porque le faltara algo, sino porque quiso compartir su gloria. Desde esa voluntad pura, habló. Y su palabra no fue un simple sonido, fue una orden creadora, una vibración poderosa que atravesó el vacío, y lo llenó de existencia. Sea la luz. Y la luz fue. No una bombilla ni un sol aún, sino la esencia misma de la claridad, de la vida, de la energía. La luz fue separada de la oscuridad. Y así nació el tiempo, día y noche. Orden. En los días que siguieron, cada elemento del universo tomó forma. La tierra fue separada de las aguas. Las montañas se alzaron, los mares se agitaron con fuerza bajo la supervisión divina. Y cada límite fue marcado con intención. Las estrellas fueron puestas en el firmamento como señales, como relojes celestiales, como testigos silenciosos del diseño divino. No fue un caos aleatorio. Fue arte. Fue sabiduría. Las aves llenaron los cielos. Los peces se deslizaron entre las profundidades. Los animales caminaron sobre la tierra, y todo era bueno. Pero no estaba completo. Entonces, en el sexto día, el Creador hizo algo distinto. No habló simplemente. Se inclinó. Tocó el polvo del suelo, y con sus propias manos, formó un cuerpo. No era un cuerpo cualquiera. Era una obra maestra. Con un diseño tan detallado que siglos después aún no terminamos de entenderlo. Y cuando estuvo completo, no lo dejó como escultura. Sopló en él. El aliento de vida. El espíritu. La chispa divina. Y así, Adán se convirtió en un alma viviente. El primer ser humano. El portador de imagen. El reflejo de Dios en la tierra. Pero el Creador sabía que no era bueno que estuviera solo. Y del costado de Adán, no de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado, sacó una parte. Y con ese hueso, formó a Eva. No como inferior, sino como igual. Compañera. Aliada. Complemento perfecto. Juntos fueron puestos en el Edén. Un jardín creado con belleza inigualable. Ríos cristalinos. Árboles frondosos. Frutos dulces. Animales sin miedo. Todo les pertenecía, todo estaba a su cuidado. Eran libres. Plenos. Sin vergüenza. Sin culpa. Habitaban en comunión perfecta con el Creador. Hablaban con Él. Caminaban junto a Él. Conocían su voz. Vivían en su luz. Este fue el comienzo. No solo de la historia de la humanidad, sino del gran relato que la Biblia nos entrega, un relato que atraviesa siglos, reinos, guerras, redención, amor y sacrificio. Un relato donde Dios nunca se retira. Donde incluso cuando el hombre cae, el plan de redención ya está en marcha. Pero eso, es apenas el principio. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Cada historia, enseñanza y revelación está diseñada para inspirarte. Vivían en el Edén, un paraíso puro, intacto, donde no existía el dolor, ni la muerte, ni la culpa, ni la distancia entre lo divino y lo humano. Todo era plenitud. No conocían el miedo, no conocían la carencia. Caminaban en paz bajo árboles frondosos que no solo daban fruto, sino también sombra, frescura, consuelo. El agua de los ríos era cristalina, dulce, viva. Los animales convivían en armonía, y el trabajo no era carga, sino deleite. En ese lugar, el Creador no era una idea distante ni un ser ausente, era una presencia real, palpable. Ellos lo veían. Lo escuchaban. Su voz no era un misterio, era familiar. Caminaba con ellos en el jardín al caer la tarde, como un amigo que conversa. No había secretos, ni máscaras. Estaban desnudos y no sentían vergüenza porque no había nada que ocultar. Eran completos, transparentes, libres. Pero entonces, algo se torció. Una voz susurró entre las hojas. La serpiente, astuta, disfrazó su veneno con palabras dulces. No gritó, no empujó,
solo sembró una pregunta: ¿de verdad dijo el Creador que no puedes comer? Y con esa duda, quebró la confianza. Eva miró el fruto prohibido, lo deseó, lo tomó, y comió. Y luego, Adán. En ese momento, algo invisible pero profundo se rompió. El pecado entró al mundo, no como un accidente, sino como una elección. Una grieta se abrió entre la humanidad y su origen. Se escondieron. Por primera vez, sintieron vergüenza. Por primera vez, oyeron la voz del Creador y no corrieron hacia él, sino que se ocultaron. Fueron hallados. Fueron confrontados. Y fueron expulsados. El Edén se cerró detrás de ellos. Perdieron el acceso a la vida eterna, perdieron la inocencia, y con ellos, todos nosotros nacimos fuera del jardín. Desde entonces, el corazón humano carga con una herida antigua, la de haber conocido la plenitud y haberla perdido. Pero incluso ahí, en medio del juicio, el Creador pronunció una promesa. Porque esta historia, aunque herida, aún no ha terminado. Caín y Abel, los primeros hijos nacidos fuera del Edén, heredaron no solo la vida, sino también la fractura. El corazón humano, ya herido por la desobediencia, empezó a manifestar su quebranto de formas más visibles. Caín, consumido por la envidia, no soportó que el favor del Creador estuviera sobre la ofrenda de su hermano. La ira ardió en su interior como fuego incontrolable. El pecado ya no era solo una decisión, era una fuerza activa, agazapada a la puerta del alma. Y Caín no resistió. Llevó a su hermano al campo, y allí, el polvo que había recibido el soplo de vida también recibió la sangre inocente del primer asesinato. El suelo mismo se contaminó, clamando por justicia. Era apenas el comienzo. Generación tras generación, la maldad fue creciendo. El ego, la violencia, la corrupción del corazón se multiplicaron. Los hombres se alejaban cada vez más del diseño original. Hacían lo que bien les parecía, ignorando al Creador, rechazando su voz, su ley, su amor. La humanidad, que había nacido para reflejar la gloria divina, se convirtió en un espejo roto. Pero en medio de esa oscuridad creciente, una luz brilló. Un hombre llamado Noé. No era perfecto, pero era justo. Caminaba con Dios en una época donde pocos siquiera lo recordaban. Y fue a él a quien el Creador se acercó con un mensaje radical: un diluvio vendría. No era castigo impulsivo, sino consecuencia inevitable de un mundo descompuesto. Noé escuchó. Y no solo escuchó, obedeció. Durante más de 100 años, construyó un arca gigantesca en tierra firme, bajo cielos secos, mientras las burlas lo rodeaban. Nadie entendía. Nadie creía. Pero él siguió. Cada clavo, cada tabla, cada golpe de martillo era un acto de fe. Y entonces llegó el día. Las nubes se abrieron. La tierra también. Las aguas brotaron desde abajo y cayeron desde arriba. Todo lo que respiraba quedó cubierto. Todo, excepto aquellos dentro del arca. Noé, su familia, y los animales que él mismo había reunido por orden divina. El arca no era solo una embarcación, era un refugio de obediencia en medio del juicio, un símbolo de salvación que señalaría, siglos después, a una salvación aún mayor. ¿Te gustaría seguir descubriendo cómo esta historia de juicio también se convierte en una historia de gracia? De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgieron los linajes que darían origen a las naciones, los pueblos y las culturas del mundo. Cada uno portaba no solo una herencia genética, sino también espiritual, marcada por la experiencia del diluvio. Por la memoria de un mundo anterior y por la advertencia silenciosa de un juicio que aún resonaba en la historia humana. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad olvidó. Olvidó el agua que cubrió la tierra, olvidó la paciencia del Creador, olvidó la justicia que aún latía tras cada amanecer. Y en ese olvido, volvió a surgir la soberbia. En las llanuras de Sinar, los hombres. 12 hijos, que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de una gran nación. Uno de esos hijos fue José, el favorito de su padre, lo que despertó la envidia de sus hermanos. Fue vendido como esclavo, traicionado, dado por muerto. Llevado a Egipto, parecía que su destino sería el olvido. Pero el Creador no olvida. A pesar del abandono y la injusticia, José conservó su integridad. Fue acusado falsamente, encarcelado, y aún en prisión, su fe no se quebró. Allí, el Creador lo usó para interpretar sueños, lo que lo llevaría a encontrarse con el faraón. Y de un día para otro, el esclavo se convirtió en gobernador del imperio más poderoso del mundo.
Cuando una gran hambruna azotó la tierra, sus hermanos vinieron a Egipto buscando alimento, sin imaginar que aquel a quien habían vendido estaba ahora en posición de salvarles la vida. José los perdonó. Lloró. Los abrazó. Y pronunció palabras que marcarían la historia: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Gracias a él, Jacob y toda su familia descendieron a Egipto, 70 personas en total. Allí crecieron, se multiplicaron, y con el paso de los años, se convirtieron en millones. Pero Egipto no sería siempre un refugio. Lo que comenzó como salvación, se tornaría en esclavitud. Y aún así, el Creador seguía tejiendo su plan. Durante 4 siglos, el clamor del pueblo de Israel ascendió día y noche desde las tierras de Egipto. Nacieron y murieron generaciones enteras bajo el peso de cadenas que parecían eternas, trabajando para construir un imperio que no era suyo, sirviendo a dioses que no conocían. Preguntándose si el Creador aún nos recordaba. Pero Dios nunca olvida. A su tiempo, desde un lugar apartado del desierto, llamó a un hombre que alguna vez fue príncipe y ahora era pastor, Moisés. En medio de una zarza que ardía sin consumirse, Dios se reveló y le dio una tarea imposible: enfrentar al faraón y liberar a su pueblo. Moisés dudó, puso excusas, se sintió incapaz, pero no fue enviado solo. Con el poder de lo alto, regresó a Egipto y desafió al imperio más poderoso del mundo. Las plagas no fueron simples fenómenos naturales, fueron juicios directos contra los ídolos de Egipto. Agua convertida en sangre, tinieblas palpables, muerte en cada hogar donde no hubiera sangre en los dinteles. Finalmente, el faraón se rindió. Y el pueblo salió. Cargaban oro, esperanza y generaciones de promesas sobre sus espaldas. Pero aún no eran libres por dentro. Cuando se vieron acorralados entre el mar y los ejércitos egipcios, temieron. Pero el Creador abrió el mar Rojo, y caminaron en seco, mientras sus enemigos fueron tragados por las aguas. En el desierto, vieron pan descender del cielo, el maná, bebieron agua que brotó de la roca, y fueron guiados por una nube de día y fuego de noche. Sin embargo, sus corazones se resistían a confiar. Murmuraron. Se quejaron. Idealizaron la esclavitud cuando la libertad requería fe. El Creador les dio leyes, un tabernáculo, una identidad. Pero la incredulidad persistía. Por eso, lo que debió ser una travesía de semanas, se extendió por 40 años. Una generación entera quedó en el desierto. Egipto había salido de sus cuerpos, pero aún vivía en sus almas. Solo 2 hombres se mantuvieron firmes, Josué y Caleb. Ellos no vieron gigantes, sino promesas. No vieron murallas, sino oportunidades. Y fueron ellos quienes finalmente guiaron al pueblo a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, pero que aún requería obediencia, coraje y fidelidad. En la tierra prometida, Canaán, se abrió una nueva página en la historia del pueblo de Israel. Bajo el liderazgo valiente de Josué, las tribus conquistaron ciudades fortificadas, vieron muros como los de Jericó caer al sonido de trompetas y gritos de fe, y comenzaron a tomar posesión de la tierra que fluía leche y miel, tal como lo había prometido el Creador. Sin embargo, con la estabilidad vino la comodidad, y con la comodidad, el olvido. Una vez establecidos, las victorias pasadas se convirtieron en historias y la presencia de Dios en simples recuerdos. El corazón del pueblo se desvió, y entraron en un patrón repetitivo y doloroso: se alejaban de Dios, caían en pecado, eran oprimidos por pueblos vecinos, clamaban por ayuda, y entonces Dios, fiel a su pacto, les levantaba un libertador, un juez. Así aparecieron figuras como Débora, una mujer valiente y profética que dirigió batallas cuando los hombres titubeaban; Gedeón, escondido en un lagar por miedo, pero llamado a ser un guerrero de fe; Sansón, dotado de una fuerza sobrenatural, pero atrapado por sus propias debilidades. Cada juez era un recordatorio de la gracia y el poder de Dios, pero también de la fragilidad humana. A pesar de la intervención divina, el pueblo no estaba satisfecho. Anhelaban parecerse a las naciones paganas a su alrededor. Queremos un rey que nos gobierne, clamaban, rechazando el gobierno directo de su Creador. Y aunque esa petición dolió el corazón divino, fue concedida. El primer rey fue Saúl, imponente, carismático, elegido por su apariencia, pero gobernado por su inseguridad y desobediencia. Su reinado comenzó con promesa, pero terminó con rechazo. Entonces Dios escogió a otro, no por su altura, sino por su corazón: David, un joven pastor ignorado por su propia familia, pero valiente en lo secreto. El mismo que tocaba el arpa para calmar el espíritu turbado de Saúl, fue quien con una honda derribó al gigante Goliat.
David fue ungido como rey y su reinado marcó una época dorada para Israel. Amó la presencia de Dios, escribió salmos, trajo el arca a Jerusalén, unificó el reino. Pero también cayó. Su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo marcaron una profunda herida, pero su arrepentimiento genuino lo sostuvo. No fue un rey perfecto, pero sí un hombre conforme al corazón de Dios, porque supo volver cuando cayó. Salomón, hijo de David y Betsabé, ascendió al trono en un tiempo de paz y esplendor. Siendo joven y consciente de la magnitud del liderazgo que heredaba, no pidió riquezas ni venganza sobre sus enemigos, sino sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Esa petición agradó profundamente al Creador, quien no solo le concedió sabiduría sin igual, sino también riqueza, fama y poder como ningún otro rey antes o después de él. Bajo su reinado, Israel alcanzó su mayor expansión territorial y la ciudad de Jerusalén se embelleció como nunca antes. Fue Salomón quien construyó el majestuoso templo, donde la gloria de Dios descendió con tal intensidad que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Su sabiduría asombró a reyes y reinas de naciones lejanas, incluida la famosa reina de Sabá. Sin embargo, su corazón, que al principio ardía por Dios, comenzó a enfriarse. A pesar de su sabiduría, desobedeció las instrucciones divinas, tomó cientos de mujeres extranjeras por esposas, y con ellas vinieron sus ídolos, sus ritos y sus cultos. Salomón permitió altares paganos, quemó incienso a dioses falsos y su corazón se dividió. La idolatría, que antes combatió su padre David, ahora habitaba en el palacio. Y aunque Dios le había advertido, Salomón no se apartó de sus caminos. Cuando murió, el reino se resquebrajó. El norte se convirtió en el reino de Israel, con 10 tribus y una sucesión de 19 reyes, todos ellos apartados de Dios, idólatras y corruptos. El sur, conocido como Judá, quedó con las tribus de Judá y Benjamín, tuvo 20 reyes, y aunque muchos también hicieron lo malo, algunos, como Ezequías y Josías, buscaron al Creador con sinceridad. Pero la decadencia era imparable. Dios, movido por su amor y fidelidad, no los dejó sin guía. Levantó profetas valientes que hablaron verdad en medio de la apostasía. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y el fuego del cielo testificó quién era el Dios verdadero. Eliseo realizó milagros poderosos como señal del poder divino aún presente. Isaías habló de un Mesías venidero, de esperanza en medio del juicio. Jeremías lloró por Jerusalén, advirtiendo de su caída. Oseas fue llamado a amar a una mujer infiel, como símbolo del amor incansable de Dios por un pueblo que le daba la espalda. Sin embargo, a pesar de advertencias, señales y llamados, la mayoría no escuchó. Su corazón se endureció, y el juicio que tanto se anunció se acercaba. Entonces vino juicio, como lo habían anunciado los profetas una y otra vez. Primero, el reino del norte, Israel, fue invadido por el imperio asirio. Sus ciudades fueron destruidas, su gente llevada al exilio, dispersada entre naciones extranjeras, y nunca más se reunieron como un solo pueblo. Fue un castigo severo, pero justo, por generaciones de idolatría, injusticia y rebelión. Aún así, Judá no aprendió de su hermana caída. Continuaron en su pecado, ignorando las advertencias de los profetas, confiando en alianzas humanas y en su propio poder. Finalmente, el juicio también alcanzó al reino del sur. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiaba Jerusalén. El templo, símbolo de la presencia divina, fue saqueado y reducido a cenizas. Las murallas fueron derribadas, las casas destruidas, y los habitantes, hombres, mujeres y niños, llevados como esclavos. Los nobles y los sabios fueron deportados a una tierra extranjera. Fue el momento más oscuro en la historia de Israel. Parecía que todo estaba perdido. Pero incluso en medio de la ruina, el Creador no guardó silencio. Aún hablaba. Aún revelaba. En Babilonia, un joven llamado Daniel se mantuvo firme, negándose a contaminarse, y fue exaltado por su fidelidad. Interpretó sueños de reyes, sobrevivió a una fosa de leones, y recibió visiones sobre los reinos futuros y el plan eterno de Dios. En el mismo exilio, Ezequiel vio cielos abiertos y la gloria del Señor desplazándose, mostrando que la presencia divina no estaba limitada a un edificio o una nación. Sus visiones hablaban de juicio, sí, pero también de restauración, de huesos secos que volverían a la vida. Mientras tanto, Jeremías, el profeta que había advertido incansablemente antes de la caída, permanecía en la tierra, llorando por su pueblo, escribiendo entre cenizas y escombros. Sus lamentos quedaron como testimonio del dolor profundo de un corazón alineado con el de Dios.
Porque incluso en el exilio, incluso en el juicio, la fidelidad de Dios no cesó. Él seguía obrando, seguía prometiendo. Había esperanza, una luz débil pero persistente que anunciaba que el cautiverio no sería el final. Tras 70 largos años de exilio, cuando el dolor ya se había vuelto rutina y la esperanza parecía enterrada bajo las ruinas de Jerusalén, un nuevo imperio se levantó, Persia. Y con él, un cambio inesperado. El rey Ciro, movido por el Espíritu del Señor, aunque no lo conocía, emitió un decreto asombroso: el pueblo de Israel podía regresar a su tierra. Era la misericordia de Dios, cumpliendo su promesa. Zorobabel encabezó la primera caravana, y aunque el viaje fue largo y la ciudad seguía en ruinas, lo imposible comenzó a suceder. El templo fue reconstruido, no con el mismo esplendor que el de Salomón, pero sí con la misma devoción. Esdras, sacerdote y escriba, trajo de vuelta la ley de Moisés, y enseñó al pueblo a caminar nuevamente conforme a ella. Nehemías, movido por la noticia de que los muros seguían derribados, viajó con permiso real y reconstruyó la ciudad en tiempo récord, desafiando oposición, amenazas y desánimo. Durante un breve momento, hubo un avivamiento. El pueblo lloró al escuchar la palabra, se arrepintió, hizo pactos. Volvieron a celebrar las fiestas, a diezmar, a honrar el día de reposo. Parecía que esta vez sí habían aprendido. Pero con los años, el corazón volvió a endurecerse. Las promesas fueron olvidadas. El fervor espiritual se diluyó entre la rutina. Y entonces vino la voz final, Malaquías. Con sus palabras, cerró el Antiguo Testamento. Un llamado fuerte, directo, a regresar al Señor, a no ofrecer sacrificios vacíos, a esperar con reverencia al mensajero del pacto. Después de eso, silencio. No un silencio sin vida, sino uno cargado de expectativa. Durante 4 siglos no hubo profetas, ni nuevas revelaciones. Fue un tiempo de conquistas, primero Grecia, luego Roma. Los idiomas cambiaron, las costumbres también. El templo fue profanado más de una vez. Los sacerdotes se corrompieron. La ley se volvió una carga insoportable, manipulada por líderes religiosos que olvidaron la misericordia. Pero no todos perdieron la fe. En lo profundo de su alma, el pueblo seguía esperando. Esperaban al Mesías. Al Hijo de David. Al que traería justicia. Al que restauraría el reino. Y en medio de la opresión, de la confusión, del silencio, muchos aún oraban, muchos aún susurraban en secreto: ¿dónde estás, Señor? ¿Cuándo cumplirás tu promesa? Y entonces, en la oscuridad de la noche, cuando todo parecía perdido, en el rincón más humilde de una aldea olvidada, en un pesebre rodeado de heno y silencio, nació Jesús. No fue un nacimiento común, porque ese bebé era el Hijo Eterno, el Verbo hecho carne, el cumplimiento de todas las promesas. Emmanuel, Dios con nosotros. No vino envuelto en ropajes reales ni rodeado de guardias, sino cubierto en pañales y acostado entre animales. Su llegada no fue anunciada en templos ni en cortes imperiales, sino en el cielo, con ángeles cantando a pastores en los campos. Y fue también reconocida por sabios de Oriente, que viajaron días enteros siguiendo una estrella para postrarse ante él. Creció en Nazaret, una ciudad de la que nadie esperaba nada bueno, pero en él habitaba toda la plenitud de Dios. A los 12 años, asombró a los maestros del templo. Pero fue hasta los 30 que se reveló públicamente, bautizado por Juan, con el cielo abriéndose y una voz proclamando: «Este es mi Hijo amado». Desde entonces, su ministerio fue una revolución de compasión y verdad. Sanó a leprosos que la sociedad rechazaba, devolvió la vista a ciegos que vivían en tinieblas, levantó paralíticos con solo una palabra, caminó sobre el agua para alcanzar a sus discípulos en la tormenta. Multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes hambrientas. Pero más profundo aún que sus milagros, fue su perdón. Perdonó a la adúltera frente a sus acusadores, a los que nadie quería tocar, a los que llevaban años atados a la culpa. Habló con autoridad, no como los líderes religiosos. No solo enseñaba, con cada palabra, cortaba el alma. Denunció la hipocresía de quienes amaban la ley más que al prójimo. Llamó a pescadores comunes y los convirtió en sus discípulos. Tocó al intocable, abrazó al marginado, comió con pecadores. No vino a condenar, sino a rescatar. Su amor no era teórico, era visible, palpable, transformador. Donde él pasaba, la oscuridad retrocedía. La gente se preguntaba: ¿quién es este, que hasta el viento le obedece? ¿Quién es este, que habla con tal gracia y poder? Era el Mesías, pero no el que esperaban con espada, sino el que vino a entregar su vida.
Anunció con poder y compasión que el reino de los cielos se había acercado, no como una estructura política, sino como una realidad espiritual viva que rompía las cadenas del pecado, la enfermedad y la desesperanza. Mostró con sus obras y palabras que el reino estaba presente donde había fe, donde se restauraban vidas, donde se amaba al prójimo. Pero aunque vivió sin pecado, fue rechazado por los suyos. Uno de sus amigos más cercanos lo traicionó con un beso. Fue arrestado de noche, juzgado en secreto, acusado con mentiras, escupido, burlado, golpeado sin compasión. Azotado hasta sangrar, coronado con espinas, cargó una cruz que no era suya. En el Gólgota, lo crucificaron entre criminales. Y allí, suspendido entre el cielo y la tierra, cargó con el peso de toda nuestra maldad, nuestras culpas, nuestras heridas. No murió porque le arrebataron la vida, sino porque la entregó voluntariamente, por amor. Y cuando exclamó consumado es, selló para siempre la redención. Fue sepultado, y el mundo creyó que todo había terminado. Pero al tercer día, la tumba quedó vacía. La piedra fue removida, no para que él saliera, sino para que todos vieran que ya no estaba allí. La muerte fue vencida. El infierno derrotado. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Se apareció resucitado a María Magdalena, luego a los discípulos, incluso a más de 500 personas. Comió con ellos, los consoló, disipó sus dudas, les dio instrucciones claras, vayan por todo el mundo, prediquen, bauticen, hagan discípulos. Y cuando ascendió al cielo, prometió que no los dejaría solos. 10 días después, en Pentecostés, como viento recio y fuego, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pedro, el que antes negó, se puso de pie con valentía y predicó con poder. Ese día, 3000 corazones fueron transformados. La iglesia nació no como un edificio, sino como un cuerpo vivo, lleno de fe, fuego y propósito. Y esa misión, de llevar la esperanza del Evangelio a toda criatura, continúa hasta hoy. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, un fariseo celoso que perseguía a los seguidores de Jesús con violencia y convicción, tuvo un encuentro sobrenatural en el camino a Damasco que cambió su historia para siempre. Cegado por la gloria del resucitado, comprendió que aquel a quien perseguía era, en verdad, el Mesías. Recuperó la vista, pero nunca volvió a ver igual. Su corazón fue transformado y su misión cambió radicalmente, de perseguidor a predicador, de enemigo a embajador del reino. Recorrió ciudades, atravesó mares, subió montañas, y en cada lugar al que llegaba, anunciaba la gracia de Cristo a judíos y gentiles. Fundó comunidades de fe en Efeso, Filipos, Tesalónica, Corinto y muchas más. No se detuvo ante el rechazo, la cárcel, ni el peligro. Fue golpeado, apedreado, encadenado, pero jamás se avergonzó del Evangelio. Sus cartas, llenas de sabiduría y poder espiritual, se convirtieron en pilares para la iglesia naciente. Aún desde una celda, su voz seguía edificando vidas. Y al final, entregó su vida como mártir, con la certeza de haber peleado la buena batalla. Mientras tanto, Juan, el discípulo amado, ya anciano y desterrado en la isla de Patmos, recibió una visión gloriosa del fin de todas las cosas. Apocalipsis no fue una historia de terror, sino una promesa de redención. Allí contempló al Cordero en el trono, a multitudes de todas las naciones adorando, a la justicia venciendo a la maldad. Vio el juicio final, la caída del mal y el establecimiento de un reino eterno. Vio una ciudad santa descendiendo del cielo, con calles de oro y puertas de perla. Vio a Dios morando con los hombres. Vio lágrimas siendo enjugadas y la muerte siendo derrotada para siempre. Porque en ese día ya no habrá oscuridad, ni separación, ni dolor. Solo luz, solo paz, solo presencia divina. Un nuevo comienzo, eterno, glorioso, perfecto. Tú eres parte de esa historia. No termina aquí. Aún hay más por descubrir, más por aprender, más por vivir. Destello, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Así podrás seguir explorando la palabra.